Hay temas gramaticales tan sencillos de utilizar y aprender y que al mismo tiempo hacen un impacto muy grande en tu manera de hablar y cómo te escuchas que tenemos que verlos en estos tutoriales, ¿ok? Cuándo utilizar do y cuándo utilizar does de manera correcta, finalmente saber cómo se utilizan en este tutorial. Quédate en inglés para devs. Hello and welcome. Esto es Inglés para Devs y el día de hoy vamos a aprender a utilizar de manera correcta los auxiliares do y does. En inglés, uno de los tiempos más comunes de utilizar es el Simple Present. Hemos estado en nuestro curso viendo algunas lecciones ya de Simple Present y hay que recordar que el Simple Present sirve para hablar de cuatro cosas, ¿ok? Los facts, los están viendo aquí en pantalla, los facts que es I know Python, es una cosa, un hecho, algo que sabemos que es cierto. Los schedules, hablar de tu agenda, de tus horarios. Las preferences, I love or you love JavaScript. Routines, they practice English every day. Ellos practican inglés todos los días. Ya, esas son las cosas para las cuales utilizamos el Simple Present. Y también hay que recordar que hemos dicho que el Simple Present, como todos los demás tiempos gramaticales, todos, tienen cuatro formas principales, que es las affirmatives, las negatives, las yes no questions y las information questions. Estos cuatro tipos de oraciones las van a encontrar alrededor de todo el inglés, ¿ok? En todos los tiempos gramaticales van a encontrar estas cuatro tipos de oraciones, ¿ok? Estos cuatro tipos de oraciones. Sí, entonces el inglés es un idioma súper sencillo, probablemente sea uno de los más fáciles de aprender en todo el mundo. Y esto se debe a una característica, y es que podemos utilizar fórmulas para aprenderlo, ¿ok? Hay patrones que se repiten en todos los tiempos gramaticales y los hemos estado viendo ya en otros videos tutoriales, como por ejemplo para el Simple Present, en las fórmulas, en los tipos de oraciones affirmatives están los sujetos, los verbos y los complementos. Esa es la fórmula esencial del Simple Present. Y saber esta fórmula esencial te va a ayudar a hacer tus oraciones de manera más sencilla. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a ahondar en la forma negativa del Simple Present. Ya lo vimos en nuestra clase C. El día de hoy vamos a tener nuestra clase D. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí un divisor para saber que ahora estamos viendo nuestra lección de Simple Present 101. Decíamos que 101 es como para indicar en una clase cuando se ven las cosas básicas. Pero esta es la lección D del Simple Present. Ok, entonces ya vimos en el video tutorial pasado, y ojo, si ustedes no lo han visto, vayan, está en la descripción de este video todos los enlaces a esta parte del Simple Present que hemos estado viendo en estas semanas, ¿ok? Entonces, si ustedes no han visto los anteriores, pueden encontrarlos acá. Ya hablábamos de las fórmulas, ya hablábamos de la fórmula de la oración afirmativa y precisamente en el video pasado vimos la fórmula de las oraciones negativas. Y aquí está. Tenemos el subject, el auxiliary, repeat with me, auxiliary, la palabra not, un verbo en forma base y un complemento. Y la vez pasada veíamos cómo utilizar el do, ¿verdad? Este auxiliar. El auxiliar auxilia al verbo para indicar un tiempo definido, un tiempo gramatical, en este caso el simple present, ¿ok? Y entonces decíamos acá que los auxiliares para el simple present son dos, el do y el does. Ya vimos cómo utilizar do. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a copiar esta tablita y me la voy a llevar a la lección del día de hoy para seguir viendo cómo funciona el auxiliar does. Ok, muy bien. Primero, hay que definir cuándo tenemos que usar do. Ok, hay que recordarlo. Fíjense, acá arriba hablamos de qué era un sujeto. Un sujeto puede ser un noun, pueden ser names o puede ser un pronoun, ¿ok?
Un noun, un sustantivo. Hablábamos de lo que era un sustantivo. Un sustantivo puede ser absolutamente todo. El teclado, el micrófono, la pantalla, la otra pantalla, ¿ok? Todo puede ser un sustantivo, ¿ok? Y no nada más cosas, sino también personas. Mi primo, mi papá, mi hijo, mi coworker, my neighbor, ¿sí? Todo puede ser singular y plural. No importa el género y no importa si son cosas inanimadas o personas, ¿ok? O animales. Todo puede ser un noun. ¿Sale? ¿Estamos bien en este contexto y en este concepto? Bueno, después tenemos names. Los names son, pues, Pablo, Juanita, whatever, ¿ok? Y luego los pronouns. Y ahí es donde en nuestra lección B vimos cuál era la lista de los subject pronouns. Y esta es la lista que siempre has visto en todas tus clases de inglés por donde todo el mundo empieza. Esta es la lista de los subject pronouns y tienes que dominarla. Ok, pero nosotros estamos viendo ahora los auxiliares y específicamente el do. Entonces tenemos que saber cuándo utilizar el do. Muy sencillo. En la primera persona, I. En la segunda persona, tanto en singular como plural, you. En la tercera persona, pero plural, que es they. También en la primera persona, pero el plural, we. ¿Ok? Entonces podemos decir que en I, you, we and they utilizamos do. Es más sencillo probablemente decir que vamos a utilizar el auxiliar do en todos los pronombres a excepción de he, she o it. ¿Ok? Y vemos acá nuestros ejemplos. I do not know Python. Yo no sé Python. My coworkers and I do not meet at 8 p.m. AM, sorry. So, my coworkers and I puede ser fácilmente sustituido por el pronombre we. My coworkers, mis compañeros de trabajo, and I, eso nos convierte en nosotros y por eso estoy poniendo we aquí, ¿ok? Y luego, you, puede ser singular o plural, you do not love JavaScript, ¿ok? Oh my God. You do not love JavaScript. Tú no amas JavaScript o ustedes no aman JavaScript. Y finalmente, they. They do not practice every day. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ahí es como estamos utilizando do. Pero este video es de cuándo utilizar does. O más bien, cuándo utilizamos do y cuándo utilizamos does. Do versus does. Ok. Ahora vamos a ver cuándo utilizar does. Y voy a poner aquí un subtítulo, ¿ok? Para que sepamos qué estamos viendo exactamente. Cuándo utilizar... Oh my God, ¿qué estoy diciendo acá? A ver, heading, right, otra vez. Heading 3, ya. Yeah. Cuándo utilizar does, ¿ok? Good. Muy bien. Entonces, ¿cuándo utilizamos does? Y acá voy a poner esa anotación. So, utilizamos does cuando el sujeto es tercera persona. Cuando estamos hablando de, voy a poner aquí una lista, he, she, or it. Repeat with me, it. Muchas personas dicen it cuando se refieren a este pronombre. Y no, eso es una herencia de una película de los años 80, me parece, que le pusieron a un payaso como medio demoníaco la palabra, el nombre it, right? Eso. Y lo tradujeron como eso, right? Y todas las personas pronuncian it, pero no es it, es et. La palabra eat en realidad quiere decir comer, right? So, eat, et. Y este es et, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar does? Bueno, cuando utilizamos does, aquí nos dice cuando el sujeto es tercera persona. Y es decir, he, she, or it. Y vamos a ver estos ejemplos. Nosotros ya vimos la fórmula y eso es lo más importante, las fórmulas. Les decía al principio de este video que tenemos que saber las fórmulas para organizar más fácilmente nuestras oraciones. Sujeto, eso es el primer slot. Lo primero que vamos a utilizar en la fórmula es el sujeto. Después vamos a utilizar el auxiliary.
auxiliary. Quiero que repitan todos en casa, tú que estás viendo este video, la palabra auxiliary. De repente llegamos a niveles muy altos en el inglés, pero no sabemos pronunciar esta palabra que es esencial al momento de aprender inglés. Auxiliary. Y luego la palabra not. La palabra not no es igual a la palabra no, que en inglés es no, ¿ok? Mientras que not y no se pueden traducir como no, pero en inglés son diferentes, los utilizamos para diferentes cosas. Lo vimos también en el video pasado, vayan y véanlo también, ¿ok? Y luego vamos a ver un verbo en nuestra fórmula, un verbo pero en forma base. ¿A qué se refiere con forma base? Bueno, también hay que ver el video de la clase pasada cuando explicamos la diferencia entre un verbo en simple present y un verbo en forma base. Y finalmente el complement, ¿ok? Muy bien, entonces, sujeto. Quedamos que vamos a utilizar he, she or it. Entonces vamos a decir he y el auxiliar ya no va a ser do, sino does. He does not know Python. He does not know Python. Quiero hacer una pausa aquí y quiero recordarles que el inglés es mucho de repetir. Es un ejercicio muscular, hay que ejercitar la memoria muscular. Entonces, si ya estás viendo este video, no le hace que estés frente a los demás o qué mejor si estás solo, pero trata de repetir conmigo, ¿ok? Nota mi pronunciación y trata de imitarla. He does not know Python. ¿Ok? Otra vez. He does not know Python. Very good. Ok, y entonces vamos a utilizar también she. She. ¿Qué crees que siga acá? ¿Qué crees que siga acá? ¿Do or does? Does. Muy bien. Entonces, she does not meet at 8 a.m. ¿Ok? Ella no se reúne a las 8 de la mañana. Y luego acá vamos a utilizar it. Bueno, aunque no es muy común utilizar it, pero para efectos prácticos de este ejercicio vamos a utilizar it. Recuerden que it puede ser una cosa inanimada y antes se utilizaba también para nombrar los animales, ¿ok? Pero ahora que ya todo el mundo tiene perrijos y ese tipo de cosas, se ven como un miembro más de la familia. Entonces ya no es tan utilizado el decirle it a un animal, ¿no? Específicamente un perro, un gato, un animal doméstico, ¿right? Pero it puede ser o antes era utilizado para nombrar animales. So podemos decir, it does not love JavaScript. Me imaginé la frase, ¿no? O sea, como que decimos que a un gatito no le gusta el JavaScript. Ok, y luego podemos repetir o podemos poner que si aquí fuese he o she o it, right? Aquí debería de ir ¿qué? Does. Exacto, does. Does not practice every day. Él o ella o eso no practican todos los días. Ok, very good, very, very good. Antes de cerrar este tema, quiero aclarar una cosa. He, she or it no necesariamente tienen que estar en la parte del sujeto para que el auxiliar cambie a does y no se mantenga como do. ¿A qué me refiero? A que aquí podemos utilizar nombres de personas o sustantivos que indiquen una persona, una tercera persona del singular, como por ejemplo my coworker, mi compañero del trabajo, independientemente de si es hombre o mujer. Coworker. My coworker does not know Python. ¿Ok? She, puedo decir un nombre, ¿no? Cynthia does not meet at 8 a.m. O también puedo decir my boss does not meet 8 a.m. ¿Ok? Si my boss es un he, un she, un singular, right? La tercera persona, puedo utilizar el auxiliar, ¿ok? O lo podemos dejar como he, o tal vez como she, right? O como vimos en este cuarto caso, puede ser cualquiera de los tres. Espero haya quedado muy claro. Déjame cualquier duda en tus comentarios, ¿ok? Yo los voy a contestar todos. Y te recuerdo que si quieres seguir practicando la diferencia entre do y does, tenemos nuestro espacio en Discord, nuestra comunidad en Discord, que al día de hoy, cuando estamos grabando este tutorial, ya va por el orden de los 900 miembros. Y ahí tenemos rooms para que tú puedas practicar todo el día con otras personas y cualquier otro tema, ¿ok? So, yeah. Gracias por vernos. Esto es Inglés para Devs.